Pero quedamos que las iba a presentar en un solo turno. ¿Las 27? Sí. Ajá. Ese fue el acuerdo que tomamos aquí. Pues no estoy de acuerdo, pero supongo no me quedará más remedio, ¿verdad? Usted hace lo que usted quiere. A ver, compañeros, con todo respeto, hay cosas que yo no entiendo aún siendo abogada, porque hay diputados que dicen que aunque tenga 40 años litigando, eso no tiene nada que ver. He escuchado durante todos los debates donde no se me permitió participar, porque por supuesto estoy de acuerdo con una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero no con esta en estos términos así planteados, porque no considero que vaya a resultar benéfico para el pueblo de México. Pero en casi todas estas discusiones he visto que alegan mucho la legitimación que se les otorgó con la votación del 2 de junio del año 2024. Sí, efectivamente los 36 millones de votos por los que yo misma trabajé siendo parte de Morena e impulsando la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum hacen que esta presidenta electa, la primera mujer mexicana que va a presidir este país, pues tenga una legitimación. Pero legitimación no es lo mismo que legalidad. No pueden legitimarlos con el voto para que ustedes cometan actos ilegales como el que están cometiendo con esta reforma al Poder Judicial. Esto es un atropello. Es un acto inconstitucional. Están violando la independencia del Poder Judicial de la Federación. Pero el Poder Judicial de la Federación es lo más rescatable que tenemos en este país en materia de impartición de justicia. Y lo digo por los 40 años que estuve fuera de aquí litigando a favor de la clase trabajadora desprotegida y que en el amparo tiene incluso este derecho social que los excluye de plantear agravios. Nada más podemos decir la sentencia de la Junta de Conciliación o del juez laboral nos agravia y el poder de la judicatura, perdón, el Poder Judicial de la Federación a través de los jueces de distrito o los magistrados de los tribunales colegiados se encargan de impartir justicia al trabajador. Y contrario al discurso que han dado todos y cada uno de ustedes, perdónenme, pero el 98% de las veces yo veo que el Poder Judicial de la Federación le otorga la razón a los trabajadores y no a los empresarios. Si no fuera por el Poder Judicial de la Federación en los términos que ha estado operando hasta este día, con una carrera judicial que también ha patrocinado el pueblo de México con sus impuestos, porque ellos son quienes han capacitado al Poder Judicial de la Federación, no tendríamos la expertise y la especialización que se tiene en materia de Poder Judicial de la Federación. Señoras y señores, están reformando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como mexicana, como ciudadana, ya no como diputada ni como postulante, me da vergüenza los requisitos que pusieron para ser juez, jueza, magistrado, magistrado, ministro, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les quiero decir una cosa, mi hija leyó su iniciativa y me dijo, oye mamá, a mí me pedían sacar 8 para ponerme en el equipo de voleibol a jugar en la secundaria. De verdad, ese es el requisito que la 65ª legislatura le va a imponer a los magistrados, magistradas, jueces y juezas para que puedan emitir sus sentencias sin carrera judicial, sin nada, porque a quienes van a postular ustedes, aunque digan que no, son a personas afines a sus intereses. No creo de ninguna manera que a mí me vayan a proponer como ministra después del escándalo hoy aquí con Juan Ramiro Robledo. No, si allá anda ya la Catrina en las redes sociales diciéndome traidora a la patria, no soy ninguna traidora. Durante 2 años y medio defendí un proyecto en el que creí, en la máxima tribuna del país, en el salón de plenos de la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero eso pasó a la historia, y pasó a la historia, y el primer paso fue que con su plan C,
no tienen como prioridad votar las 40 horas. El plan C, yo no entiendo por qué ustedes lo están consumando ahorita. El 2 de junio del 2024, que tanto hablan de la elección, votaron por diputados y senadoras de la 66ª legislatura, no por ustedes. Son los próximos diputados, diputadas, senadores y senadoras quienes deberían de consumar el plan C. Con todo respeto les digo que esta iniciativa atropellada, porque de veras no lo hubieran modificado, lo hicieron peor que como la mandó el presidente originalmente. Esto de su calificación de 8 en la carrera de licenciado en Derecho, cuando los gobiernos neoliberales y ustedes mismos empobrecieron tanto la educación de este país, que hay necesidad de las mentadas universidades patito que les dicen por ahí en el pueblo, las que nos pasan a todos. Y que no tienen, pues las privadas no todas son malas. Acuérdese que las de los ricos cobran más y esas tienen otro nivel, diputado. Pero sí hay las que les venden al pueblo y no los capacitan. Imagínese usted que un egresado de esa universidad con calificación de 8 pueda aspirar a ser magistrado de este país. No, han estado emitiendo discursos mentirosos en contra de magistrados y magistradas, de todos los representantes del Poder Judicial de la Federación. Que hay corrupción en el Poder Judicial, no lo dudo, pues si hay en el Legislativo, y me consta y les consta a todos ustedes, ¿por qué el Poder Judicial habría de estar exento de corrupción si tenemos el lugar 126 a nivel mundial? Y no es de los menos, es de los más corruptos a nivel mundial, el país donde todos y todas vivimos. Es muy importante que terminen las prerrogativas que tienen los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tampoco es cierto que tengan la obligación de disminuirse su salario. No lo tienen porque existe un precepto constitucional que dice que si ya están en funciones, ellos no tienen la obligación de disminuir su salario hasta que termine su encargo. Y eso también es un precepto constitucional. ¿Ya para qué? Dice el diputado Godoy. Efectivamente, diputado, ¿para qué? Si les están exigiendo la renuncia. Claro, a los que no están a favor de Morena, porque Loretta ya fue a los últimos foros a decir, pues si no te gustó no votes por mí. Ah, caray, dije, esta ya es candidata. Perdón, se le chispoteó a la ministra Loretta decir, pues no votes por mí si no te parezco. ¿Por qué? Pues si quieren limpiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a rajatabla, como lo hizo un expresidente, quiten a todos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombren nuevos y dejen que el pueblo bueno y sabio vaya y vote por quien no sabe. Ha votado muchas veces y está herido y herido de muerte, no con esta administración ni con la anterior ni con 15 anteriores quizá, podríamos decir desde quién, pero ya no voy a decir porque luego me corren de allá también. Compañeros, deben de reflexionar. Yo sí creo que este es un acto de traición a la patria, pero no el de quienes estamos en contra. Debe tomarse el tiempo para iniciar una reforma al Poder Judicial de la Federación que termine con privilegios, que trate de sanear de corrupción el Poder Judicial de la Federación, pero no pasar esto. Esto es una burla para los hombres y mujeres que están allá afuera, porque además dicen, no, pues sí pueden participar en la elección. ¿Cuándo? ¿Cuando ya los arrastraron por el fango? ¿Cuando se hartaron de señalarlos como ladrones, como corruptos, como quien abre la puerta a delincuentes? Y todo esto es falso. Aquí afuera de San Lázaro están hombres y mujeres indignados por el trato que se les ha dado, que ha sido injusto por parte de diputados, diputadas, senadores y senadoras. No todo el Poder Judicial de la Federación está corrompido y deben de reflexionar porque el pueblo de México se merece, les dio
la legitimación, pero tenía confianza en que ustedes realizaran actos ajustados a derecho, que fueran legales y no que destruyeran este sistema a rajatabla como están pretendiendo hacerlo ustedes ahora. Compartir con ustedes, para efectos de, digamos, análisis y reflexión, una propuesta de modificación a todos estos artículos que se comentaron. Sé que este no es el momento adecuado, pero espero que algunas de estas reflexiones sean útiles para el Pleno y por eso quisiera compartirlas con todas y todos ustedes. Primero, la modificación a los artículos 17, 94, 95, 96, 97, 100 y 101 de la Constitución, de este proyecto de dictamen, para que se incorpore un lenguaje incluyente. Lamentablemente, en todos estos artículos que mencioné, los cargos dentro del Poder Judicial están señalados en sentido varonil. Por ejemplo, dice ministro, magistrado, juez, pero no incluye ministra, magistrada, jueza. Y el discurso que dio la doctora Sheinbaum en el Teatro Metropolitan, pues es relevante para estos aspectos. Lo dejo como una reflexión para el Pleno. Insisto, no es una intención de modificación en este momento, pero en el mediano plazo sí tenemos que considerar una modificación a nuestra Constitución para que todos los cargos se estén señalando con un lenguaje incluyente y no en sentido varonil exclusivamente. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo se habla del presidente de la República en vez de la persona que ostenta la presidencia de la República o la presidenta de la República. Son algunos puntos que quisiera comentar. Segundo, en el artículo 76, una modificación menor sobre el vocablo utilizado para autorizar o conceder licencia. Tercero, en el artículo 94 de la Constitución, este es un aspecto de debate que me parece relevante compartir con ustedes para el futuro. Se diseña la presidencia de la Suprema Corte y de la Sala Superior para la persona que haya obtenido el mayor número de votos. La Sala Superior del Tribunal Electoral tuvo algunos litigios, resolvió algunas sentencias, donde personas que habían obtenido números de votos diferentes comparecieron en distritos que no tenían el mismo padrón o listado nominal. Y terminó por resolver la Sala Superior que el criterio más adecuado es el del porcentaje de votos, porque son equiparables. El listado nominal y el padrón electoral seguirán creciendo en nuestro país, de tal forma que las personas que sean votadas como juezas, magistradas, ministras en el proceso de 2025 tendrán un número de votos, pero es previsible que quienes vayan a un proceso similar en la próxima década tengan aún mayor votación, sin que eso signifique necesariamente un aumento del porcentaje de votación. Por esa razón, bueno, se propone este aspecto. Segundo, establecer el principio de alternancia de género que ya existe en algunos cargos ejecutivos estatales, para que quien presida la Corte durante un periodo sea una mujer y en otro periodo sea un hombre. Me parece que puede ser útil a futuro. Cuarto, en el artículo 97, valorar si se limita o no la reelección de las personas juzgadoras. En algunos países se utilizan criterios de edad o de número de reelecciones. Quinto, homologar con mayor claridad y precisión los requisitos de las magistraturas de sala superior con ministras y ministros de la Corte y de salas regionales con magistradas y magistrados de circuito. Sexto, analizar la integración del órgano de administración del Poder Judicial Federal, porque en este momento en el proyecto de dictamen una persona sería designada por el Ejecutivo y una persona sería designada por el Senado de la República. Valorar si se tendría que incluir una persona designada por la Cámara de Diputados. Séptimo, alguna posibilidad de tener un régimen para juzgadores excepcionales que hayan demostrado méritos, incluyendo, por supuesto, a aquellas personas que se opusieron al paro en el Poder Judicial, que fueron más de 200 personas juzgadoras. Octavo, aunque estamos conscientes que la Corte ya no va a funcionar con salas, sí someter
a este análisis si se pueden establecer secciones o comisiones. Muchos órganos colegiados funcionan así. Este es un ejemplo, la Comisión de Puntos Constitucionales. En el caso del Instituto Nacional Electoral también funciona a través de comisiones sin que signifique que esa sea una decisión definitiva. Siempre el Pleno es quien tiene que decidir. Establecer en el artículo 97 para las personas que hayan sido electas un curso de inducción para los procesos dentro de los juzgados, valorar también a algunos juzgadores que acaban de ser designados y, por último, valorar si debe de existir un régimen transitorio o provisional respecto de los integrantes de la Suprema Corte, de aquí a que rindan protesta las y los próximos ministros. Reitero, no es un ánimo de que se vote en este momento, simplemente exponer estas ideas para valoración de la siguiente legislatura o incluso un futuro de mediano plazo. También quisiera comentar con ustedes, hace algunos minutos una jueza de distrito compartió en su cuenta de X el documento que entregaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues mienten las y los jueces. En la página 3 de este documento afirman lo siguiente: a pesar de que en este momento, agosto del 2024, no es periodo de actividad legislativa propiamente dicha, la Comisión Legislativa Permanente, que se queda instalada para atender otro tipo de competencias, se ha asumido indebidamente como constituyente permanente y ha activado ese proceso de reforma constitucional hasta emitir un dictamen. Mienten los jueces porque esta no es la comisión permanente, esta es la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, desde aquí un llamado a las y los comisionados de la Comisión Interamericana porque los jueces les están mintiendo. No es esta la comisión permanente, es la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, hay que aclarar. Segundo, en la página 5, pues un atentado franco y directo a la voluntad popular. Dicen las y los juzgadores lo siguiente: mediante una interpretación y aplicación distorsionada del artículo 54 constitucional, el pasado viernes 23 de agosto, el Consejo General del INE, por mayoría de votos, decidió asignar a la fuerza política en el poder, ni siquiera nos nombran, un número de curules que supera las 2/3 partes, con lo cual las mayorías legislativas por sí mismas podrían realizar reformas constitucionales. Señores jueces, ustedes no tienen competencia para decidir si la… Dice el diputado Godoy, el recurso se los hizo el PRIAN. Sí, es lo que hemos escuchado aquí toda la tarde. Pero, concluyo. Adelante, concluyo. diputado. Sí, gracias. Diputado Hamlet. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¿Por qué jueces y magistrados que no son de materia electoral van a calificar una decisión del Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué dicen que hubo una interpretación y aplicación distorsionada del artículo 54 constitucional? Eso no les compete a ellos. Quien va a calificar esto es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Concluyen los jueces y magistrados que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es la única vía para combatir esa resolución administrativa y afirman que está condenado de antemano a ser infructuoso, y estoy citando. Cientos de los mismos jueces que ahora suscribimos esta solicitud lo promovimos el pasado 24 de agosto en curso, o sea, impugnaron la mayoría calificada, las y los jueces. Sin embargo, por su diseño, por sus precedentes y por su cooptación, cómo son llevados con los magistrados de la Sala Superior, consideran que esto no tiene futuro. La verdad es que no han cuidado sus palabras, las y los jueces. En este documento han agredido al Instituto Nacional Electoral y han agredido directamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero en ninguna parte de este documento dan cuenta de los 36 millones de votos que el pueblo de México emitió a favor de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y de los millones de votos también que se emitieron por nuestros aliados en el Congreso para conformar la mayoría calificada. Por esta razón,
bueno, Sí. pues quería Si comentarles puede- si estos puede aspectos. concluir, compañero Sí, Hamlet concluyo, García. presidente. Retiro mis reservas. Retiro mis reservas. Sí, ahorita vas a tener oportunidad, tú también te pasaste. Retiro mis reservas y a los jueces y magistrados dejen en paz, a los magistrados del Tribunal Electoral. Muchas gracias. A ver, varias cosas. Evidentemente hay un cúmulo de reservas. Los mismos que Godoy. Creo que está alterado aquí el diputado Godoy, presidente. ¿Puede poner orden, por favor? Gracias. Adelante, diputado Triana. Muchas gracias, muy amable. Espero no ser abruptamente interrumpido. Miren, a ver, varias cosas, varios asuntos. Primero, evidentemente, nosotros estamos ciertos que tiene que haber una reforma profunda al Poder Judicial, tanto a nivel federal, pero también al Poder Judicial a nivel local en cada uno de los estados. ¿En qué sentido? Y aquí vamos a coincidir en varios puntos. En lo que vamos a variar es en los cómo. Nosotros no queremos un tribunal de disciplina que fustigue y que acose a jueces, magistrados y ministros, pero sí creemos que la titularidad de la Suprema Corte no puede recaer en la misma persona que la titularidad del Consejo de la Judicatura Federal, para empezar. Eso me parece que es una contradicción per se y que tendríamos que corregirla de inmediato. También tenemos que darle dientes al Consejo de la Judicatura. Tenemos que fortalecerlo, ampliar sus facultades, incrementar y endurecer los requisitos de elegibilidad de los integrantes del propio Consejo. ¿En qué sentido? No militancia partidista, punto número 1. Punto número 2, por lo menos 5 años de haber abandonado el ejercicio de la función pública, específicamente hablando de la federal, en la administración pública centralizada. Punto número 3, no haber ocupado cargo de elección popular, evidentemente ligado a un partido político. Necesitamos especialistas en carrera judicial determinando lo que va a pasar desde el Consejo de la Judicatura Federal. Requisitos de elegibilidad para los ministros de la Suprema Corte de la Nación. No queremos ministros militantes. Le hacen un daño tremendo a este país los ministros militantes, los ministros de mitin, los ministros de consigna política, los ministros de reuniones en lo oscurito con gente del gobierno, no importa de dónde venga ese gobierno. No queremos que esta situación continúe porque sabemos que viene también del pasado en buena medida y hay que corregirla. No nos estamos negando esa posibilidad, al contrario, agilicemos este proceso. Siguiente punto, prácticamente le estamos cortando las alas, compañeras, compañeros, a los medios de defensa que tiene el ciudadano en contra de actos abusivos de autoridad. No nada más me refiero al juicio de amparo, en el cual le quieren dinamitar la expansión a actos colectivos, que aplique colectivamente, sino que nada más sea individualmente, y ya lo hicieron a través de una reforma que ya fue parada en seco por el propio Poder Judicial. Me refiero también a la acción de inconstitucionalidad y a la figura de controversia constitucional. Tenemos que agilizarla y hacerla mucho más democrática, aprovechando esta inercia y esta voluntad que tiene el oficialismo para poder enmendar los errores y las grietas en el Poder Judicial. Bueno, pues estamos poniendo una temporalidad de 6 meses para que puedan resolver cualquiera de estos recursos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en casos de que haya una urgencia y obviedad para poderlo determinar, de esta figura que le encanta en este momento a quienes hacen mayoría en el legislativo, de urgencia y obviedad, pues que también en casos de urgencia y obviedad acreditada debidamente pueda resolverse incluso antes. Porque aquí se habla mucho de dilación de expedientes, de casos, de juicios, de sentencias, etcétera, pero no se habla de la dilación deliberada que hubo durante la presidencia de la Suprema Corte del López Obradorista Arturo Saldívar, para que no salieran adelante diversos casos que tenían que ver con acciones de inconstitucionalidad que no le convenían al gobierno. Hablemos completo, no nada más de lo que nos conviene. Me parece que esto es muy, muy importante. Y ya que le estamos entrando a los votos, le estamos entrando de lleno a los votos para elegir a los ministros de la Suprema Corte, pues entonces hay que calificar por campana. Que la persona más votada
en esa elección sea el presidente de la Suprema Corte. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? El más votado, no importa quién sea. El más votado, vámonos, que sea el presidente de la Suprema Corte y que nos vayamos en esa escala, porque de otra manera, pues miren nada más qué guapos me salieron, ¿no? Una lista cerrada que envía el presidente de la República de donde vamos a elegir un grupo de ministros, otra lista cerrada del legislativo y otra lista del judicial. Y además vamos a ponerle a las boletas, según lo que está trascendiendo, de dónde viene, cuál es el origen, cuál es el referente de cada uno de estos candidatos. Entonces, pues evidentemente las clientelas del partido político en el gobierno, en este caso en el gobierno, pero pueden ser otros en lo posterior, pues van a votar por quien esté en el gobierno, por su partido político. Eso es partidizar. La politización sabemos que existe, todo es político, estamos haciendo política aquí. Un chavo cuando pide permiso para salir en la noche a sus papás está haciendo política, una pareja cuando está discutiendo está haciendo política, eso no asusta. Que se partidice un asunto estrictamente judicial sí preocupa. Por eso no queremos avanzar en este sentido. Queremos además, por supuesto, abrir todo lo que tenga que ver con la elección de los jueces, que se sepa absolutamente, porque estamos completamente desde la opacidad en lo que se está avanzando aquí. Son en concreto siete reservas las que estamos proponiendo, pero miren, lo más importante es que se está trastocando, insistimos en esta parte, la independencia judicial. La independencia judicial es un pilar fundamental, ya no digamos para la impartición de justicia, es un pilar fundamental de cualquier democracia moderna. Y democracia moderna me refiero a democracias de 200 años para acá, y nosotros la estamos lastimando de manera completamente irresponsable. Necesitamos avanzar, y esa será una segunda etapa, en una reforma profunda a lo que son los ministerios públicos, las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República. Es bien fácil desde una mañanera, atrás de un micrófono, cobardemente atacar porque un juez liberó a quién sabe quién, ¿no? Y con eso utilizarlo como arma política y no sabe lo que hay detrás. Una mala integración del expediente, de la carpeta de investigación, una mala investigación. Fíjense, aquí en la Ciudad de México, durante la administración de quien va a ser nuestra presidenta en unos días más, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México, la incautación más grande en la historia de droga y también la mayor cantidad de arrestos en un solo acto de traficantes se cayó ni siquiera por una mala integración del expediente, por un deficiente reporte policiaco. Y nosotros estamos culpando a los juzgadores de absolutamente todo. Por supuesto que hay grietas que hay que llenar, hay cosas que hay que corregir, estamos completamente de acuerdo, pero cargarle la mano a los juzgadores es una irresponsabilidad absoluta que no compartimos y no vamos a compartir nunca. Es bien fácil hablar de bulto, es bien fácil generalizar, pero déjenme decirles una cosa, las generalizaciones son una característica de la gente estúpida, y yo estoy seguro que aquí hay pura gente inteligente. Muchas gracias. Quiero decirle que voy a entregar a la Secretaría diversas opiniones de especialistas para que sean adicionadas. Me refiero a una de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que además incluye el diálogo interamericano y otras opiniones de barras. 10 razones contra la reforma del señor presidente de la Barra Colegiada, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados es otra. Estudios sobre la reforma judicial de la Escuela Libre de Derecho. Justicia pronta y expedita por la Asociación Nacional de Doctoras y Doctores en Derecho. Análisis de la iniciativa de reforma de Poder Judicial por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El análisis de la iniciativa de reforma de Poder Judicial, problemas asociados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un posicionamiento del Colegio de Abogados. Uno más del Consejo General de la Abogacía Mexicana, otro más del Consejo de Empresas Globales, otro más de la Federación Latinoamericana de Magistrados, otro más de la Academia Mexicana de Criminología, la opinión sobre las reformas al Poder Judicial de la Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, uno más de la Comunidad Estudiantil de la UNAM, de la Facultad de Derecho, y otro más de la
otra opinión más de los estudiantes de la Facultad de la Universidad Panamericana. Acá está todo esto, si usted me lo permite lo entrego y le pido que se adicione. Muy Ahora bien. sí inicio. Gracias, presidente. Miren, esta no es una reforma de justicia, es una reforma orgánica en todo caso para sustituir personas, y esto lo veremos al tiempo. Yo he escuchado con mucha atención sobre la necesidad de que tengamos procedimientos más cortos, pero esto no está relacionado con lo que ustedes proponen. Hay un juzgado, ejemplo, en Monterrey, reciente, un juzgado especializado en materia mercantil. Tiene, señor presidente, 15,000 expedientes. Ahí lo que se necesitan son 30 juzgados. No se requiere, con todo respeto, no se requiere que les pongamos en la Constitución un tiempo más breve. Tenemos juzgados locales que llegan a tener 10,000 expedientes. Los juzgados letrados es muy común que tengan por año 3,000, 4,000 expedientes. Miren, compañeros de Morena, yo tuve la oportunidad de ser actuario y de ser secretario del tribunal y sé lo que batalla un juzgador cuando no tiene recursos. Esta reforma de ustedes no es una reforma de justicia, ya se los dije. Deberíamos destinarle, y esa es una de las reservas, presupuesto, y presupuesto mucho mayor que el que ya tienen. La Corte tiene, y ya les digo la deficiencia que tenemos en número de juzgados, .33 por cada 100,000. Hace rato yo le quería hacer una pregunta a una de las legisladoras, no me la aceptó, porque seguramente no conoce del Poder Judicial y no tiene por qué conocerlo, pero hombre, tenga cuidado con lo que va a votar. .33 por cada 100,000, esos son 100,000 personas, ese es el número de juzgados que tenemos, federales. Bueno, esto no se va a resolver como ustedes quieren, ¿eh? Estamos dándole una expectativa, fíjense cómo me refiero, estamos como órgano legislativo generando una expectativa que no es cierta, que es falsa, es falsa. Le quiero comentar, señor presidente, que insisto, ya leí su reserva futura, no resuelve, señor presidente, el problema de cómo se va a realizar la elección. Para la Ciudad de México son 25 boletas las que van a tener que llenarse. Escribir, así dice, mire, no, me pudiera tomar una postura de reírme como lo hace aquí un personaje, pero no es eso el caso, es cómo lo van a realizar, es cómo lo van a hacer. En serio, presidente, ¿no se les ocurrió hacer un simulacro? ¿No se les ocurrió hacer una línea del tiempo? ¿No se les ocurrió con personas como yo de la tercera edad que llenemos la boleta y que luego se cuenten los nombres? Pues no, los llamo a que no sea una decisión mecánica. Yo sé que mañana tienen una plenaria y que ahí tienen que llevar temprano a decir que se votó. Hombre, van a meter en un problema a la futura presidenta de México con eso y con haber quitado el tema de de haberle quitado a la Secretaría de Seguridad el mando de la Guardia Nacional. Pero bueno, ella tendrá que responder porque ustedes no son capaces de dialogar con ella. Se equivocan. El otro día, hace rato escuché a alguien, es que en el pasado, discúlpeme, algunos de nosotros nos opusimos a muchas cosas que sucedieron. Se tomaron por la mayoría. Sí, mi querido Leonel, y te estoy aludiendo, pero no va a haber justicia, insisto, porque ni siquiera hay seguridad en este país, porque ni siquiera hay quien se haga responsable de la seguridad en los estados. Ese es el problema que tenemos. Yo creo que, como lo dijo el compañero Triana, el Tribunal de Disciplina se va a convertir en una inquisición en contra de los jueces. Pero hay otro problema que yo les pido que reflexionen, que se llama esta unidad de administración el órgano de administración que están creando. Se compone por representantes del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Qué pensaría usted, señor presidente, si aquí
Sí, el órgano de administración, que ustedes vienen. Por eso, se trata de mejorar las cosas. Pues imagínese usted que estamos ratificando esa situación anómala. Y ahora mismo yo le diría, estaría bien que esta soberanía tuviera un representante del Ejecutivo para administrar, y otro del Senado y otro del Judicial. Pues hagamos la reflexión para mejorar, compañeras y compañeros. Yo les dejo esas observaciones, esas recomendaciones. Sé que las van a votar y cómo las van a votar, pero en verdad, reflexionen lo que están haciendo. Cuando yo le pregunté a un compañero acá cómo se iba a evaluar, es porque el Consejo de Evaluación no tiene elementos objetivos y él no me pudo decir ninguno. Salió, como decimos muchos, con un buen rollo. Eso es con lo que salió. Yo también creo que la evaluación es integral, como él lo dijo, nada más hay un problema, que eso no dice el texto que ustedes pusieron. Ese es el tema, que va a ser en verdad una demagogia, pero ustedes son los responsables de lo que va a pasar. Y cierro diciendo, no tienen la legitimidad de los votos de la población. En todo caso, tendrán más diputados, porque la votación de la señora Sheinbaum es una, la votación de las y los diputados es otra, el 54% de los votos. No se les olvide, porque cuando venga la crisis va a ser por eso, porque ustedes van a tomar una determinación. Ya voy a terminar, Leonel, y ahorita me contestas. Porque ustedes van a tomar una determinación. Un momento, diputado Sí, Moreira. claro. ¿Qué es objeto? Sí, claro, si es pregunta, claro. Su mano levantada, diputado Leonel Godoy. Adelante, sí. Le quisiera preguntar al orador, ¿cuántos diputados de mayoría relativa? ¿Quiere hacer una pregunta al orador? Ah, sí, es que ya me dijo que sí, perdón, disculpa. No se brinque usted al presidente. Perdón, no se sí. Señor presidente, ¿le puedo hacer una pregunta al orador? Pues ya contestó que sí, adelante. La pregunta es, ¿cuántos diputados de mayoría tuvo Morena y cuántos tuvo nuestra coalición de los 300 distritos y qué porcentaje representa? Le voy a decir, le voy a contestar a su argumento que es falaz y que lo anticipo. La proporción, está platicando, comportémonos, ¿no? Bueno, la proporción se mide del total, compañero, no se mide del número de triunfos, se mide del total, de los 500, del total de la votación. Ustedes sacaron el 54% de los votos para diputados. De todo, 54% de los votos. Y le voy a decir algo, porque usted viene del PRD, fue una gran demanda del PRD que eligiéramos exactamente en proporción. Pero ustedes no se están convirtiendo en lo que éramos, ustedes se están convirtiendo en lo que creían que éramos, que es distinto. Y con esta reforma van a tirar el agua de la bañera con todo niño. De mí se acuerdan. Si el pueblo paga el sueldo de las personas juzgadoras, ¿por qué no las va a elegir? Así de simple. Y luego dicen en su monumental ignorancia que por qué no los secretarios de Estado, por el sencillo argumento de que el Ejecutivo recae en una persona, en una sola, y su gabinete es responsabilidad del Ejecutivo, mientras que las personas juzgadoras son miles y las personas legisladoras somos miles. Por eso procede la elección de las personas juzgadoras. Punto. O sea, les parece bien que el pueblo pague su sueldo, pero no les parece bien que los elija. Mira qué simpáticos son. Y este punto acredita la enorme hipocresía de la oposición. 3 elementos súper nobles: jueces sin rostro, para protegerlos del crimen organizado. Ah, no, ahora que no. Ahora que no, porque miren, parece que hacen más maromas. El 1 y 2 de noviembre, ya se los dije, viene el Circo del Sol, hagan audiciones, son unos maromeros impresionantes. Y si no los contratan de maromeros, por lo menos para la sección cómica de comicidad involuntaria. No tienen ninguna seriedad.
argumentativa, ética, de análisis, ninguna. Segundo elemento supernoble, en esta propuesta de cambios se plantea el pase automático a las personas juzgadoras para la elección. El pase automático, no los tiene que proponer nadie, lo votaron en contra. La oposición hipócrita votó en contra del pase automático de las personas juzgadoras. Pues no que son los mejores, no que son los más preparados, no que son los que no merecemos ni verlos porque tienen 800 doctorados y están hechos a mano. Por cierto, todos hemos sido hechos a mano, todas y todos. No es que crean las personas juzgadoras que son las únicas. Se les plantea pase automático y lo rechazan y votan en contra. Es que ya ni siquiera saben qué están votando, ya nada más si lo proponemos nosotros en contra. Todo lo que proponemos nosotros en contra, por eso les va como les va. Y la tercera, la paridad. El Poder Judicial es el único que se ha negado a la paridad entre hombres y mujeres, y aquí se está planteando inclusive que sean más las mujeres. Ah, pues ahora plantean aquí que no, que por qué las vamos a exponer, mejor ni hacer las personas juzgadoras para que no les toque ni el aire. No, bueno. No, bueno. A ver, les sugiero una lectura de Roberto Saviano, que es el especialista en cosas de narco. Ni siquiera Gomorra o 000. Léanse la novela Los valientes están solos, me han platicado que así es, sobre la vida del juez, del fiscal Giovanni Falcone, que fue asesinado por la mafia. Le pusieron 1000 kilos de dinamita para volar su auto cuando iba pasando por una carretera. Es un libro buenísimo, importantísimo. Lo leo y te lo digo porque a diferencia de ti, de tu esposo que no lee nada, yo leo todo el tiempo. Pues sí, ¿por qué no lo lee? Pues si yo leo todo el tiempo, estos creen que yo hago pesas con los libros. No, los leo todo el tiempo, por eso los pongo como los pongo, porque leo, porque sé, porque conozco, porque hablo de lo que he estudiado. No vengo aquí a cantinflear y hablar de cosas que he convalidado, del baño de sangre al país que hizo la usurpación de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Perdón, pero sus familiares fueron cómplices de esos crímenes de lesa humanidad. Tengo oído de tísico, aunque estoy viejito. Entonces, vuelvo al tema. Les sugiero la lectura de Los valientes están solos de Saviano sobre el juez Giovanni Falcone. Es un asesinato terrible de jueces. Y por eso se creó la figura de jueces sin rostro. Pero aquí va más lejos la propuesta, porque dice que busquen todas las medidas necesarias para garantizar, resguardar la identidad y preservar la seguridad. Va mucho más allá. Se habla la expresión de jueces sin rostro para que se entienda lo que estamos planteando, y lo votaron en contra. Pueblo de México que no vieron la votación, toda la oposición lo votó en contra la protección a jueces que estén enfrentando al narco, votó en contra la paridad de género con más mujeres que hombres en los órganos impares, y votaron en contra el pase automático de las actuales personas juzgadoras. De eso estamos hablando. Esta debieron haberla votado a favor. Esta es una reserva muy noble. Esta es una reserva que recoge muchas de las cosas que se plantearon en los foros y que aquí mismo han estado hipócritamente en tribuna hablando de ellas. Entonces, yo termino. Yo les doy un poco más de medicina cuando me están aquí cucando. Si nadie me cuca, pues estoy más sereno. La medicina se las doy dependiendo de lo que pidan, porque yo atiendo al paciente según su necesidad. Entonces, termino planteando que por supuesto que apoyamos esta reserva. Tienen todavía la oportunidad de votarla a favor. Oposición fosfo. Pues la verdad es que viendo ese desfile de jurisconsultos de derecha, morenistas, pues no queda más que reflexionar sobre el daño que le están haciendo a la patria. Pero cada vez que los escucho me acuerdo de aquella frase de Alexander Solzhenitsyn
aquel crítico del socialismo soviético, sabemos que mienten, ustedes saben que mienten, saben que sabemos que están mintiendo, saben que sabemos que saben que están mintiendo y sin embargo siguen mintiendo. Ustedes mienten, diputadas y diputados de Morena, le mienten al pueblo de México. Esta reforma no va a transformar el sistema de justicia. Esta reforma no le va a dar justicia al pueblo de México, pero sobre todo le va a arrebatar la justicia a los que menos tienen. Hace un rato algún diputado, no recuerdo el nombre, si no lo aludiría con todo gusto para que nos explique, decía que en Morena son demócratas, pero que hay poderes fácticos en la elección de los jueces. ¡Qué vergüenza! Vienen acá y nos venden una elección como democrática, pero le están mintiendo al pueblo de México. No va a haber tal elección. En el dictamen modifican la fracción octava del artículo 76 con el objetivo de facultar al Senado para que sea este poder quien autorice licencias y renuncias de los funcionarios públicos del Poder Judicial. Están sometiendo un poder soberano a una Cámara que integra otro poder soberano, pero se dicen demócratas. El dictamen plantea que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea rotativa en función del número de votos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! O sea, no se requiere experiencia, preparación, dedicación, sino ser el más popular. ¿Cuántos intereses va a haber? ¿Cuántos intereses se están adicionando en la Constitución en torno a la selección de las ministras y los ministros? Y esos países que ustedes ponen como ejemplo, está acreditado que, por ejemplo, industrias petroleras financian las campañas de los jueces e inciden en el resultado de las sentencias. Pero esa es la democracia que ustedes, mintiendo, le están vendiendo al pueblo de México. Se plantea como requisito para inscribirse en la convocatoria que los aspirantes cuenten con un promedio general de 8. ¿En serio, compañeras y compañeros? Un promedio de 8 para decir el derecho, para interpretar la ley, para interpretar la Constitución. ¿De veras? ¿Disfrazado de democracia? No puede ser. Dicen que no violentan los derechos de los trabajadores porque agregaron un transitorio. Imagínense a un trabajador del Poder Judicial, te vamos a quitar tu trabajo, pero no te vamos a violentar derechos porque te vamos a dar la posibilidad de concursar para que ganes lo que es tuyo, lo que te ganaste a través de la carrera judicial, a través del mérito, a través del esfuerzo, a través del trabajo, a través del estudio. Pero si tienes por ahí de 8, pues tienes más posibilidades, ¿verdad? Porque el mérito, la preparación, la disciplina y la carrera judicial no les importa. Para las postulaciones de las listas se va a integrar un comité de evaluación que recibirá los expedientes de las personas aspirantes. Este comité va a revisar los expedientes, va a elegir a 10 personas mejor evaluadas por cada uno de los puestos a elegir. Es decir, ponen un filtro de un comité entre el voto ciudadano y la postulación de los candidatos. Un filtro en lo oscurito. Eso ni es democrático, ni hay mérito, ni va a llegar la gente más preparada. Establece que el INE y no el tribunal sea quien declare la validez de la elección de los jueces, aclaro. Hay una vulneración a la independencia judicial y esto se logra con la conformación de ese órgano de administración judicial, un juzgado para juzgar a jueces. Y ustedes han pregonado que hay que quitarle el fuero a las autoridades, pero le dan fuero a su órgano que se va a encargar de inquirir a los jueces para que resuelvan como ustedes quieren. Es decir, están diseñándole al régimen un garrote a modo. Los transitorios no refieren de manera clara cómo se debe implementar la reforma a fin de garantizar que los asuntos judiciales no se entorpezcan, es decir, a ustedes no les interesa el pueblo, no les interesa que se haga justicia, lo que les interesa es su venganza contra el Poder Judicial. El Senado lanza la convocatoria, otorga el proceso, organiza el proceso, otorga licencias, elige a 2 candidatos a ministros. La Cámara de Diputados solo 1. No se justifica la razón por la cual una de las cámaras tenga mayor peso en la elección de la conformación de los órganos. Lo que están haciendo es generar un procedimiento a modo para apoderarse de un poder soberano.
El pueblo, como diría la diputada Carolina Vigiano, no les dio un cheque en blanco. Y sí la aludí, diputada. No les está dando un cheque en blanco. Lo que les dio fue la confianza para estar del lado de la justicia, para cumplir sus promesas. Ustedes dijeron que al otro día de haber ganado se acababa la inseguridad, se iba el crimen organizado, le devolverían la paz a este país. ¿Y qué ocurrió? Abrazos y no balazos, y tenemos un país incendiado. Lo que va a pasar es que están corrompiendo al Poder Judicial con esta reforma, como corrompieron el poder público, como corrompieron la democracia, como corrompieron el Estado de Derecho y como seguirán corrompiendo esa confianza que les dio la ciudadanía. Pero tarde o temprano la mentira se va a desvanecer y la historia, como lo he dicho en otras intervenciones, los va a juzgar y la condena será dura, porque lo que está pasando esta noche aciaga, es que ustedes, diputadas y diputados de Morena, están cometiendo traición a la patria. Sí, traición a la patria. Voy a hacer alusión a las reservas presentadas por el diputado Mario Alberto Rodríguez de Movimiento Ciudadano, que me ha cedido su espacio. Es verdaderamente desafortunado escuchar algunas intervenciones el día de hoy, sobre todo de los diputados que se dicen ser los más populares del grupo de la mayoría. Mira que decir que en el Poder Ejecutivo no pueden elegirse por voto popular los secretarios de Hacienda, de Bienestar, etcétera, etcétera, porque el Poder Ejecutivo recae en una sola persona sin darse cuenta de las consecuencias de lo que está hablando. Es decir, que entonces de toda la corrupción de todas las secretarías del Poder Federal es responsable el presidente Andrés Manuel López Obrador. Válgame Dios, más vale que no lo defiendan, y yo no soy maromera y tengo más dignidad que muchos, a los que les cambian el apellido, a los que no los invitan a cenas, a los que los tratan peor que basura y ahí siguen de lisonjeros. Es muy importante, compañeros y compañeras, en este día tan especial para el pueblo de México, que vayamos a analizar lo que es la justicia, porque han venido algunos diputados y diputadas a jactarse de que con esta iniciativa de reforma al Poder Judicial se le dará justicia al pueblo de México. Yo no los voy a contradecir, solo les voy a preguntar, ¿qué es la justicia? La justicia es lo mismo para los diputados, diputadas, senadores y senadores, incluso para el presidente de la República, que lo es para el pueblo de México. Es la misma justicia de la que hablan, porque es cierto que amor con amor se paga. Y dígamelo a mí, que me enamoré a los 19 perdidamente, sorda, ciega y muda, hubiera seguido a ese cabrón hasta el fin del mundo. Pero ¿qué les digo? Yo creo que el pueblo no considera que la justicia de la que ustedes han venido a hablar aquí en tribuna el día de hoy es lo que ellos esperan. Yo creo que el pueblo de México espera muchas cosas muy diferentes. El pueblo espera que con la justicia que ustedes dicen que le van a dar, terminen las detenciones arbitrarias, que con la justicia que ustedes dicen que les van a entregar con esta reforma, todos los encarcelados sin sentencia la tengan de manera inmediata en los siguientes 6 meses. Ellos esperan que las fiscalías dejen de integrar expedientes para ejercitar acciones penales contra inocentes. El pueblo de México espera que las fiscalías integren correctamente las carpetas de investigación contra los verdaderos delincuentes. El pueblo de México espera que dejen de desaparecer niños, niñas y adolescentes en el país, esa justicia en la que persiguen. También quieren que dejen de incrementarse los feminicidios. Desean fervientemente que todos los narcos y evasores fiscales multimillonarios del país vayan a la cárcel. También el pueblo de Chihuahua exige que Javier Corral, exgobernador corrupto de esa entidad federativa, no tome posesión como senador de Morena. También espera como justicia el pueblo de México que las comunidades indígenas
desplazadas por el hambre y el narcotráfico, regresen a sus tierras y vuelvan a tomar posesión de sus propiedades. La justicia que el pueblo reclama es que las presas políticas de Morena, como Kenia Hernández, sean liberadas. También desea el pueblo como justicia que las resoluciones de los juicios civiles, penales, familiares, agrarios, laborales, administrativos y fiscales concluyan en 6 meses. Los trabajadores esperan como justicia que de forma inmediata se resuelvan sus juicios laborales ante el despido injustificado. Los trabajadores de este país esperan como justicia que Morena les cierre las puertas a la CTM, que tanto daño les ha hecho durante más de 9 décadas. Los trabajadores de este país piden y exigen que los jueces locales dejen de acatar las órdenes de los gobernadores de los estados para beneficiar empresarios. Esa es la justicia que quiere el pueblo de México. También que se termine el huachicol, porque cuando usted le dice a un pobre que va a haber justicia, eso cree, y también cree que en Juárez regresarán a poner las plumas los de la Guardia Nacional para no parar arbitrariamente a todos los coches que llegan de Estados Unidos a México y que les bajan una feria. También esperan que se aumente el salario, y no que se aumente exclusivamente para lograr la canasta básica alimentaria, sino para que les alcance para esa canasta básica que no es la alimentaria. Esperan también las madres solteras que de inmediato se les haga justicia en cuanto los padres de los hijos las abandonen y de manera inmediata el gobierno los localice y les imponga que paguen la pensión alimentaria. También esperan como justicia en este país las mujeres que dejemos de ser violentadas en la casa, en el trabajo y en la Cámara de Diputados. También esperan como justicia en este pueblo todos los mexicanos que tengamos acceso a la educación pública y gratuita hasta la universidad para tener igualdad de oportunidades y en un error hasta poder ser jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque muy pocos podrán aspirar a eso, aunque los requisitos que ustedes han puesto sean ridículos. Espera también el pueblo de México como justicia que le regresen todas las pérdidas. Esperan que se reduzca la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para dejar de ser esclavos. Eso esperan como justicia. Esperan que toda mexicana y mexicano desde pequeño tenga la oportunidad de comer 3 veces al día. Esperan como justicia que se termine la pobreza, el clasismo. Por fin el pueblo quiere como justicia ver en la cárcel a Carlos Salinas de Gortari, a Miguel de la Madrid, a Cedillo, a Calderón y a Peña Nieto. Esos son los que el pueblo les ha gritado por décadas a la cara, que son los verdaderos delincuentes de este país, y nunca se ha integrado ni siquiera una averiguación en contra de ellos. ¿Qué carajos es la justicia? La justicia es lo que el pueblo no va a obtener con esta reforma. Ya que andaban aludiendo a la filósofa Shakira, también la voy a aludir, pero esta le queda a la oposición. No se puede vivir con tanto veneno. Es de conocimiento popular que los jueces atienden rápido en cuanto ven dinero. Y es Vox Populi también que Salinas Pliego debe 35,000 millones de pesos al fisco y que es un ministro muy partidario de estar en contra de la reforma del Poder Judicial el que lleva este caso y no lo resuelve. Al contrario, en este momento el ministro Pérez Dayán acudió el fin de semana a la función de Vox en un lugar que tiene un precio de nada más y nada menos que de 125,000 pesos. Y este lugar, por supuesto, pertenece a Salinas Pliego. ¿Por qué será? Nos preguntamos, ¿no?
y se pregunta el pueblo también. También, por ejemplo, Acosta Naranjo, Taboada y otros políticos han ido a solidarizarse con los trabajadores del Poder Judicial que andan en estos días protestando. Estos trabajadores muy neutrales, muy imparciales y muy apolíticos, por cierto, pero no los hemos visto para nada deslindarse de estas figuras perfectamente vinculadas al PRI y al PAN y a otros partidos políticos. Yo recuerdo las protestas de Ayotzinapa, las protestas de otros movimientos sociales, donde político que se aparecía en esos lugares, inmediatamente lo corríamos porque no podían andarse montando en causas ajenas. Así de simple. Sí, pero diputada, si yo voy en este momento a una marcha por Ayotzinapa, incluso a mí me van a correr porque sabemos diferenciar entre estar en el movimiento social y estar en la política. Así de simple y sencillo se los digo. Aquí vienen a decir que Morena no quiere atender a los trabajadores del Poder Judicial, que no les abren la puerta, pero omiten decir que la mesa directiva y la Jucopo están presididas por el PRI y por el PAN. ¿Por qué nos culpan entonces a nosotros o a la Comisión de Puntos Constitucionales? ¿Acaso no pueden cabildear con quienes presiden estos órganos de la Cámara de Diputados? Por cierto, hoy fue la marcha a un mes de los 10 años de Ayotzinapa y en esa marcha hay mucha más gente que en la concentración que están haciendo los trabajadores del Poder Judicial, repito, muy neutrales y muy apolíticos, y muy profesionales y muy sabiondos supuestamente, pero no saben diferenciar, como dijo el diputado Hamlet, que la legislatura permanece todavía hasta finales de este mes. Incluso Xochitl Gálvez, que fue a poner ahí algunos recursos en contra de las designaciones que hizo el INE, no llevó ni a 50 ni 80 personas. O sea, dan pena, compañeros, sus protestas. O sea, yo cuando los escucho hablar acá, desde el principio de esta legislatura, yo reconozco, son muy técnicos, son muy vivos, tienen mucho colmillo para todo el tema legislativo, lo legal y todas las argucias, pero les falta calle, les falta movimiento social, les falta contacto con el pueblo. Y en eso les ganamos y les vamos a ganar durante mucho tiempo porque nosotros seguimos combinando este arribo al poder, a las instituciones, al mismo tiempo que no dejamos para nada la calle, porque estamos en permanente movilización. Y bueno, ahí la dejo, presidente. La verdad, como decíamos, nos da un poco de pena los argumentos que dicen porque amenazan, que se van a levantar, que van a hacer quién sabe cuántas cosas, pero pues viendo la convocatoria que tienen realmente, pues no intimidan a nadie. No, ese movimiento social, diputada, sigue vivo después de 10 años y tiene más gente que ustedes, tiene más gente y más solidaridad que lo del movimiento, incluso Frena tiene más movimiento que ustedes, así de simple. Tienen más respaldo que ustedes y han aguantado durante 10 años los familiares de Ayotzinapa. Ustedes no aguantan ni 8 días de movilizaciones. Esa es la gran diferencia. Adelante. No, agradezco además de una vez el gran esfuerzo que ha hecho el grupo parlamentario, los grupos parlamentarios de la oposición hasta el final. Y me parece que es una manera también de responder a muchos ciudadanos, ciudadanas que están afuera, que trabajan en el Poder Judicial y que vinieron a que los pudiéramos atender y creo que hubiéramos podido haberlo hecho todos y escucharlos. También la manera en que uno trabaja y la dignidad con la que trabaja es bien importante, es una manera de mirarlos a ellos. El Ángel también está lleno ahorita de trabajadores del Poder Judicial y a ellos los acompaño. Si hay políticos ahí, tiene que ver también porque son poderes. Y lo que estamos enfrentando es que un poder quiere eliminar al otro, al que lo revisaba, al que lo controlaba, al que limitaba el poder. De hecho, es el sueño de Morelos, una justicia no solo entre particulares, sino que limite
el abuso del poder. Además, esta iniciativa que se presentó en febrero se hace en los foros y el dictamen sale peor. Entonces debilita mucho más al Poder Judicial, le pone menos requisitos, confunde más la elección. Es increíble lo que pasó en ello, porque las ocurrencias vinieron de ahí, decían algo e inmediatamente se caminaba por una reforma o por tratar de integrar el deseo de una sola persona. La verdad es que termina con principios judiciarios, el de la independencia, el de la excelencia y el del profesionalismo. El dictamen incluso contradice a la propia Constitución, y es que no es ni siquiera necesario ir a los tratados y convenciones internacionales que ha firmado México y que obligarían por el artículo 1, sino porque la Constitución en sí misma, que es integral y hay que interpretarla integralmente, está hablando de principios de independencia, de acceso a la justicia, y no hay el acceso a la justicia se garantiza principalmente con la independencia del Poder Judicial. Por eso estuvimos en contra de la elección que fuera al voto popular, no porque estuviéramos en contra del voto popular, de ahí salimos unos, sino también porque exponía a la justicia de tal modo que el juzgador se iba a tener que deber a quien lo elegía, al voto popular o peor aún, lo que va a pasar, a los factores de poder, y entonces se va a deber al crimen organizado. Por eso lo de los jueces sin rostro hay que revisarlo, porque si viene de origen una falla, pues entonces al contrario, expongo mucho más el problema. Y hablamos entonces, fíjense, en lugar de una carrera judicial que se extendiera también a Fiscalía y que se extendiera a ministerios públicos y a defensorías de oficios, se lo quitaron. Por eso nosotros estamos proponiendo en estas reformas una carrera judicial que se fortalezca y que por supuesto pues se requiera con mayor razón y se extienda a otros miembros de la Administración de Justicia. Porque lo que están haciendo, y no me vengan a decir, como ya les dijeron, que no tocan los derechos de los trabajadores, solo los están corriendo. Los van a correr masivamente. En algunos casos se hicieron 2 etapas, pero los están de verdad corriendo, contrario además a un principio de retroactividad o de irretroactividad cuando les perjudica. Además, nosotros ponemos, desde luego hemos explicado por qué en el voto particular, que es un voto consistente, ese tribunal disciplinario no existe, pero si en cambio en el dictamen somete aún más a cualquier juez, cómo va a dictar con independencia una resolución si encima va a estar el tribunal disciplinario y no se va a poder ni siquiera defender porque es la última palabra. Y desde luego lo que les dije de la afectación a los más pobres con haber eliminado los efectos generales en caso de las sentencias de amparo. La propuesta además trae tanto el voto en particular como en las propias reservas, pues estamos presentando un presupuesto que se aclara en la Constitución, que es por lo menos del 1%, en lo federal y en lo local del 3%, porque no le podemos exigir las cosas que le están exigiendo incluso en su dictamen si ustedes no les dan presupuesto, que ya era deporte nacional cada presupuesto quitarle al Poder Judicial. Tenían a alguien muy dócil como Arturo Saldívar que sí decía que no importaba que le quitaran 10,000 millones de pesos, pero la verdad es que le quitaba fortaleza al Poder Judicial. También estamos proponiendo que esta escuela judicial pues realmente se extienda también a los defensores y de oficio y por supuesto a los fiscales. Desde luego la parte de los magistrados electorales y esa oferta pública del voto me parece hasta con cinismo. Y finalmente también me parece importante que la manera de fortalecer la carrera judicial pues sea realmente con exámenes, concursen todos, pongan todos exámenes, concúrsenlos, pero la verdad venir a poner una calificación, no sé cómo les fue en la escuela quien lo propuso, pero además no es lo mismo un 8 de la UNAM que del Instituto Cúspide,
Con todo respeto, pero debe haber alguien que dé certificación de identidad y no lo hay, y no se trata de los vecinos. Ahora, yo sí les voy a decir una cosa, no lo han hecho todo. Diputada Zavala. Lo último. Espera un momento, es que Sí. Sí, lo acepto. quiere hacer una pregunta el diputado Moreira y ya la aceptó. Sí. 1 minuto y 2 para contestar. Sí, rápido. Escuché, diputada, que a usted le preocupan la figura de los jueces sin rostro. Mire, yo sé que las cosas están difíciles en el país. Me gustaría que abundara un poco. Me preocupa que lo hayamos votado acá cuando contraviene el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que además hay una resolución al respecto, directa, de un juicio contra Perú. Entonces me preocupa que hayamos votado eso y pues ya estamos de salida enfrentándonos a ese tipo de resoluciones. ¿Y su opinión de por qué le preocupa? Bueno, me preocupa para empezar de fondo, porque viene además este juez sin rostro. Cuenten el tiempo extra. Para contestar, sí. Porque viene el juez sin rostro, viene después de que lo eligieron popularmente y entonces es natural, y vaya que es natural en todo el Pacífico y yo creo que en todo el país no se necesita ahondar mucho el tema de crimen organizado en nuestro México y en nuestro país, que pone candidatos y pone alcaldes y hasta gobernadores porque no podría poner jueces. Y entonces no solo eso, sino además en ese sentido el juez sin rostro no tiene caso discutirlo. Pero José Ramón Cosío, que es el que me parece que hace una referencia a esa violación absoluta de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que deja en estado de indefensión tanto a quien acusa, a quien se defiende de ellos, y que al contrario hace mucho más peligroso o aísla totalmente a la víctima. Entonces me parece que haber aprobado así de entrada con una reserva, pues yo creo que debió haber merecido por lo menos una discusión más a fondo, con mayor profundidad y tomando en cuenta los tratados y las convenciones internacionales que están violentando. Muchas gracias. Ahora bien. Adelante, diputado. A mí me parece que sí, esta reforma judicial no es una reforma judicial, es una regresión, sustituye a las personas, no tiene nada, ni una medida para acabar con la corrupción. Lo que tiene es un tribunal inquisitorio, no habla desde luego de feminicidios, no habla de víctimas, no habla de fiscalías, no habla de integración de carpetas, no habla de escuelas judiciales, no hay nada que estemos pensando en una solución para los debilidades enormes, si quieren, que había en el Poder Judicial, que además ni siquiera el diagnóstico está bien hecho porque no distingue entre la justicia local y la federal y entre la justicia ordinaria y la de control constitucional, pero no lo han hecho todo mal. Hoy se pronuncian las sociedades de alumnos de muchísimas universidades y escuelas, del UNAM, del UP, de la La Salle y también de la Libre, del ITAM, de muchísimas escuelas. Hoy están sacando a los jóvenes a la calle, apoyar al Poder Judicial, que es apoyar a México, a sabiendas que es el futuro de los jóvenes lo que se está jugando. Y la otra, sabemos muy bien que aquí esta legislatura no la va a aprobar la reforma. Lo han hecho todo a prisa. Le han faltado a la dignidad al Congreso, porque se va a pasar a la próxima semana con un nuevo Congreso que no sabe de este dictamen, que a pesar de que se le va a exigir que vote a favor, en el caso de Morena y de sus aliados, no han ni siquiera reparado en ellos y lo quieren votar en esta próxima semana. No es justo, ni por lo que significa el Poder Judicial, ni por las consecuencias que trae, ni por lo que es el Congreso de la Unión. Deberíamos de pensar un poquito más de la dignidad que le tenemos que dar a nuestro cargo, a nuestra función pública y por supuesto a la Cámara de Diputados y de Senadores. Muchas gracias. 2 propuestas de medicamento. Muy buenas noches, gracias, diputado presidente.
Me da una ternura oír a los paniaguados hablar de que se debe tener dignidad en el cargo, congruencia. Quienes se robaron la presidencia en 2006 y bañaron en sangre el país, hicieron un fraude electoral majadero que sumió al país en una crisis brutal y que tuviéramos un desarrollo desde hace mucho tiempo diferente, nos hablan de dignidad y congruencia. Lo que hay que oír, lo que hay que ver, la caradura y la cachaza de algunas personas legisladoras. Pero además, y luego el PRI pregunta, ¿no estará violándose con los jueces sin rostro las convenciones de no sé qué y no sé cuál? Se dijo jueces sin rostro por una manera coloquial para que se entendiera el debate. Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras. Punto. Eso es lo que se está acordando. Es que si los van a elegir, ya saben, pues si son 800 jueces, ¿cómo van a saber quién de los 800 está resolviendo el tema? Si se dan las medidas que aquí estamos acordando. No, lo que quieren es que no se elijan las personas juzgadoras, porque le regatean al pueblo el derecho, bueno, le regatean el ejercicio del artículo 39 constitucional. Ese es todo el tema. Están tan desesperados que en el INE se subían por las paredes para que no nos dieran los 2/3. Y ahora traen una chicanada en la Corte que ya explicará, yo como no soy abogado no le entraré, pero mi compatriota Leonel Godoy Rangel ahorita nos va a poner al pueblo de México en aviso de una maniobra de tinterillos con la que pretenden parar la reforma al Poder Judicial regateándonos la mayoría calificada que el pueblo nos otorgó. Ellos que han sido beneficiarios por décadas de esta fórmula. Bueno, tengo que recordar aquí lo que dijo Carlos Puente en el debate en el INE. Subieron de primera a Arturo Escobar, todos los compañeros del movimiento, son muy bien los compañeros del Verde. Y ahí Carlos Puente recordó que acordamos todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara una reforma electoral para quitar el actual sistema e ir a la representación proporcional pura, y se hizo en la computadora de un diputado paniaguado, no diré su nombre, se firmó por Jorge Romero y Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional, que no tiene palabra, ni vergüenza ni nada, ya lo atenderé allá en el Senado la próxima semana, junto con Anaya, que estuvo 6 años fuera del país, ni siquiera tiene el requisito básico de la residencia, y ayer ahí en lo oscurito, en un espacio romántico, aquí estoy, muy contento de venir a la dictadura, porque son unos desvergonzados, hablan de dictadura, ya no estarían en el mejor de los casos, porque la derecha es terrible, la derecha es asesina, es facha. Bañó en sangre el país, le han inventado delitos a la gente. Hubo presos políticos en los gobiernos del PRI y el PAN, vienen con una desvergüenza aquí a hablarnos de democracia, de moral, de principios, de dignidad, de seriedad, de honestidad. No lo conocen, no saben lo que es eso. Pandilla de farsantes es lo que es la oposición, pandilla de farsantes. Por eso el pueblo los puso en una representación ínfima, son intrascendentes electoralmente, intrascendentes, y están condenados a la intrascendencia por décadas, mientras sigan con su comportamiento canalla, hipócrita, mentiroso, tergiversado, falsarios. Ya que les gusta el lenguaje religioso, aunque somos un Estado laico. ¿Cómo se llama? Permítame, diputado Fernando Noroña. Sí. No, qué herejes, fariseos. Permítame, el diputado. Ya hasta calor me dio, me había dado frío. Sí, ¿solicitó la palabra? Una pregunta. Con mucho gusto. Está la respuesta. Yo también les digo, ¿para qué le preguntas y le vas a dar más tiempo? Me toma 20 segundos la pregunta. Respetuosamente, señor diputado, hablando de intrascendencia, ¿cuántos distritos ganó el PT? Ganó 52, creo, ¿no?
Distritos de 52. mayoría, distritos Es de que- mayoría, si fuera sí, tan gentil. distritos de mayoría ganó 52. Lo que pasa es que son tan geniales que dicen que como no tuvo en la coalición algunos partidos, el PT o el Verde, la mayoría de los votos en ese distrito dicen que no los ganó. Yo diría, ¿cuántos? No me puede responder, diputado, porque no está en tribuna, pero si le toca, ¿cuántos distritos ganó el PRI? Dicen que 9, pero ni le quita los votos del PAN y no habrían ganado ni uno. El partido que tuvo la presidencia de la República, todas las gobernaturas, todos los diputados, todos los senadores, todos los diputados locales, todo, hoy son intrascendentes. No tienen nada. Se los dije en el INE, hubieran renunciado a los 9 triunfos de mayoría porque sin los votos del PAN no eran mayoría. Es un planteamiento tramposo el que hacen, porque las coaliciones para eso son. Sin los votos del PT muchos triunfos no se habrían tenido, sin los votos del Verde muchos triunfos no se habrían tenido, como en la coalición de ustedes sin los votos del desaparecido PRD. Para allá van, para allá van. Entonces, somos tan intrascendentes que se ocupan de nosotros, pues nadie se ocupa de lo intrascendente. Larga vida al Partido del Trabajo, y larga vida al Verde, y larga vida a Morena, que es una maquinaria impresionante electoralmente hablando. Apenas en 2015 tenían un puñado de diputados y en 2018 ya tenían la presidencia y volvió a refrendarse la presidencia y se tiene mayoría calificada. Que se oiga bien y se oiga lejos, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y nos faltan 2 o 3 senadores de la República que andan desesperados los inexistentes del PRD diciéndoles no traicionen, los traicioneros al pueblo, no traicionen. Y luego el PRI también les dice, oigan, ya andan corriendo senadores los del PRI. Como tienten tantos, es que parece que en la combi en la que se van a transportar ya no cabía uno y entonces lo sacaron. No, bueno, síganme tocando las cosquillas.